Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto tenerles de vuelta por acá. Eh, Ustedes recuerdan que hace 8 días andábamos de curso y no andábamos por estos lares, pero es un gusto saludarles nuevamente. Y bueno, el regreso, el retorno es con una gran presencia. eh, con la oportunidad de compartir esta charla con la maestra Gema Ortiz Martínez. Ella es autora de varios libros sobre sexualidad infantil y a ella le gusta ser reconocida como psicóloga, educadora sexual, terapeuta sexual, terapeuta gestal y maestra en educación. Eh, es súper interesante, tiene una trayectoria muy larga y bueno, hoy aprovecharemos el tiempo para que nos cuente sobre este libro de qué digo, qué hago, la sexualidad infantil de 3 a 8 años, respuestas claras para, para que ustedes como docentes, como familias, incluso para quienes están como estudiantes viéndonos, tengan referentes importantes de qué hacer, cómo actuar frente a esta situación. Pues mil gracias por haber aceptado la invitación. Dejo de compartir y cedo los micrófonos. Gema, muchas gracias. Muchas gracias, al contrario, muchas gracias por todo su trabajo, por toda su labor que finalmente tiene la función de construir un México más saludable, ¿no? Personas adultas que podamos encargarnos de manera fundamentada, bonita, adecuada, de educar. Entonces, pues sí, eh, agradezco mucho la invitación a presentar este libro, que es un libro pues que ya tiene muchos años que salió la primera edición, pero ahorita, o sea, cada vez que sacamos una nueva impresión, pues hacemos algunos ajustes a la edición, así que por eso, pues yo creo que por eso sigue vivo, ¿no? Y bueno, sea de paso agradecer a todas esas familias, mamás, papás, docentes, tías, abuelas, abuelos, que de repente van y lo consiguen y se lo dan pues a la hija o al esposo de la hija, etcétera, con las nuevas generaciones. ¿Para qué? Pues para empezar la educación sexual en un momento, 3 a 8 años, estamos hablando de preescolar y primero, segundo de primaria más o menos, en un momento donde se pueden incorporar mensajes muy importantes, en un momento donde hay que construir ese mensaje de decir, la sexualidad es parte de la vida, es algo bonito y aquí lo vamos a hablar en esta casa o en nuestra escuela. O sea, una cosa que hay que comprender es que los niños y las niñas chiquitos no saben que nosotros tenemos algunos problemas con la sexualidad, que a nosotros y nosotras nos cuesta un poquito de trabajo hablar de ella, que se nos conflictúa decir vulva, que nos cuesta mucho trabajo saber que el amor infantil existe. O sea, todo eso, ellos y ellas no nacen con ese prejuicio, con ese miedo, con ese silencio con el que nosotros y nosotras y nosotros crecimos. Entonces, es una edad súper bonita porque todo lo lindo que puedas hacer en esta edad, pues se va a quedar en el hueso, ¿no? Se va a quedar en la sangre, va a ser parte de la esencia y entonces a mí ya no me van a costar trabajo tantas cosas y vamos a construir confianza. Entonces, este libro se divide en tres partes. La primera parte
es un pedacito para que la persona adulta que lo lee revise un poquito sobre su historia sexual, revise los mensajes que aprendió, termine algunas frases incompletas y pues lo más que se pueda como crear ok, pues vengo de esta historia, lo reconozco, agradezco lo que se pueda y aún así pues no me voy a parar ahí en mi historia para justificar no educar, sino voy a hacer un momento de empatía, un momento de compasión, un momento de reflexión, entender por qué quizá me cuesta un poquito de trabajo o por qué tengo tantas ganas de educar, por ejemplo, y entonces, pues sí, darte un momentito para ti y luego educar. La verdad es que lo ideal sería pues un manual, ¿no? Para revisarte, para prepararte, para soltar. Pero bueno, es un pequeñito espacio para que la lectura sea ligera, pero sí es una forma de decir, partimos de ti, ¿no? Luego, después de eso, la segunda parte viene, pues, qué es la sexualidad y qué es la educación sexual, ¿no? Y entonces, pues, se les explica una manera muy sencillita de poder explicar lo que es la sexualidad conforme al modelo holónico de la sexualidad humana de Rubio, que incluye cuatro partes. Y ese, aunque parezca algo tan sencillo, es un avance trascendental. Porque mira, cuando tú, por ejemplo, como docente, dejas de pensar que la sexualidad es solo erotismo y es solo erotismo adulto o es solo embarazos, por ejemplo, entonces te abres a la posibilidad de construir un concepto de sexualidad más integral y que además pues sea como más positivo. Entonces, en este concepto de sexualidad, incluimos las cuatro partes de Rubio, que son género, vínculos, erotismo y reproductividad, pero la incluimos pues ya de manera infantil, ¿no? Entonces tenemos aquí en una parte del libro, pues una definición para que mamá, papá, docente la pueda compartir con niños y niñas y niñas. Por ejemplo, tu sexualidad es muy bonita y tiene cuatro partes. ¿Cómo te sientes por ser niña o niño? Es una parte de tu sexualidad. ¿Cómo te llevas con las demás personas y lo que sientes por ellas? Es una parte de tu sexualidad. La segunda, lo agradable que sientes en tu cuerpo también es una parte de tu sexualidad. Y lo que sientes cuando eres como cuidas, proteges, cuando eres como una mamá o un papá, cuarta parte de tu sexualidad. Así sencillito se le transmite a los niños y a las niñas. Y luego, ya que nos queda claro cómo poder transmitir un concepto que tenga sentido para la edad de 3 a 8 años, que no, cuando nosotros trabajamos en los talleres de educación sexual en las escuelas, algo que hacemos es, este, por ejemplo, podemos hacer un jueguito y jugamos a cuatro esquinas y en cada una de las esquinas pues hay una parte de la sexualidad, pues ya saben, cerramos los ojos y ay, la esquina, la parte de la sexualidad, dos, sentir cariño por los demás. Ay, pues quienes están ahí pues se sientan o volvemos a jugar, etcétera. Entonces la idea es como ir familiarizando que la sexualidad es algo bonito y no se trata, a ver, si ya estás, por ejemplo, en primero de primaria, pues sí se van a aprender con muchísima facilidad las cuatro partes de la sexualidad. Y si lo haces lúdico, pues mucho más. Pero si estás, por ejemplo, en preescolar uno, ¿no? Con los 3 años, pues no es tan importante que se aprenda las cuatro partes. Lo que importa es que sepa que hay sexualidad para su edad y que yo lo veo como algo saludable, como algo bonito y que hay que cuidar la sexualidad. Y entonces después, por ejemplo, ya que trabajaste las cuatro partes de la sexualidad con niños y niñas muy pequeñitos, pues luego lo que pasa es que ellos se acuerdan más como de valores, se acuerdan, por ejemplo, cuidarnos, amarnos, cuidar el cuerpo, respetar el cuerpo, esos son como los conceptos que más se les van quedando, pero aún así, pues ya hicimos un gran logro que es, tú también tienes sexualidad. Y luego, fíjense.
El libro trae algunas sugerencias para educar. Que bueno, trae una pequeña explicación, pero les voy a comentar algunas, ¿no? Por ejemplo, averigüe lo que el niño o la niña o niñe, lo que sabe o lo que necesite saber. A ver, este es un consejo muy difundido, pero se ha interpretado un poquito más, así como de tienes que hacerle 10 preguntas para saber bien de dónde viene y qué es lo que quieres saber, para no equivocarte, etcétera, ¿no? Se entiende la angustia y el deseo de no equivocarse y el deseo de explicar las cosas pues lo más bonito posible, pero a ver, aquí lo que se trata es que solo hagas esta pregunta cuando no te queda claro, ¿no? O cuando es un tema complicado, porque fuera de eso, pues no tienes que estar deteniéndote tanto en averiguar qué tanto sabe. Ahora, si sí lo vas a preguntar, pues entonces se hace con ingenuidad, ¿no? Como con amabilidad, con alguien que tiene curiosidad y quiere saber qué piensas, y no alguien que está buscando, pues, en dónde aprendiste una cosa fea, ¿no? Otro consejo, por ejemplo, que viene aquí, dice, sea breve y aterrice en la práctica. Entonces, grandes respuestas para estos niños y niñas de menos de 8 años, de preferencia no. O sea, si tú, por ejemplo, como docente, te hacen una pregunta, vamos a imaginar que te hicieron una pregunta en el salón y entonces tú dices, híjole, pues me voy a preparar porque hoy no se las contesté, me salvó la campana, ¿no? Pero sí quiero la siguiente sesión darles una respuesta. Bueno, pues trata de que tus respuestas quepan en dos rengloncitos, bien chiquitito. Un ejercicio bueno que se hace es primero decir, a ver, de esto que me dijeron, ¿cuál es la verdad? ¿No? Y ya que tengo la verdad, entonces la suavizo un poquito. Entonces, eh, chiquitito, cortito, sencillo. No te preocupes, si te falta más, te lo van a preguntar y probablemente se va a volver pues como una conversación. Ahora, si tú estás hablando, por ejemplo, de respeto al cuerpo, si tú estás hablando de higiene del cuerpo, si tú estás hablando de buen trato en la amistad, si tú estás hablando de la privacidad, en el autoerotismo, cuando el niño, la niña o niña se siente bonito en su cuerpo, necesitas llevarlo a su vida, ¿no? O sea, si estás hablando de respeto, por ejemplo, no sé, si alguien le dice pilín a tus genitales o a tu pene, pues una forma de mostrar respeto sería usar este nombre, ¿no? Por ejemplo, si hay personas con diferente color de piel o si el cuerpo de un sexo es diferente al otro, ¿cómo puedes mostrar respeto? Pues, por ejemplo, diciéndole, tu cuerpo es valioso, ¿no? Entonces, necesitamos llevar las cosas, pues, mucho a la práctica. Si yo estoy diciendo, bueno, oye, hijo, hija, alumno, es que el buen trato en la amistad es muy importante, tengo que decir, por ejemplo, una forma de ejercer el buen trato es saludar todos los días con amabilidad, con una sonrisa, por ejemplo, ¿no? Incluso saludar con un golpe aquí, pues no sería buen trato, ¿no? Y incluso si saludo y hago chócalas, bueno, es un chócalas amigable, ¿verdad? Es un chócalas para que la persona se vaya para atrás. A eso me refiero en este consejo con que hay que llevar los temas a la edad, ¿no? Y luego hay por ahí otra sugerencia, va a ser como la última de estas que voy a poner. Olvídese de la edad para educar. ¿Qué quiere decir? Que sí estamos trabajando con decir, no espere a que llegue la adolescencia para educar, no espere a que llegue la pubertad para educar, mucho menos espere a que ya tenga usted la preocupación del embarazo o lo que sea para educar sobre sexualidad. La educación sobre sexualidad, ya sabemos, empieza en el vientre, empieza al poner el nombre, empieza al cargar, al hablarle al bebé, a la bebé. Pero bueno, por supuesto, una educación como más consciente, con mensajes claros que te los transmito a través de algún juego, alguna metodología, pues probablemente 2 o 3 años. Es decir, pero olvídense de que hay que esperar a que suceda algo para poder empezar a educar en sexualidad.
Lo que sí hay que tomar en cuenta, por supuestísimo, pues es la edad, ¿no? O sea, también no voy a educar temas pues que no tienen sentido para la edad. Y luego, este libro justamente se llama ¿Qué digo? ¿Qué hago? ¿Por qué? Porque lo que hace es, a diferentes manifestaciones de la sexualidad, se les dice a mamás, papás, docentes, está un poco más dirigido a mamás y papás, pero puede ser usado por cualquier persona. Se les dice, mira, esta conducta sexual sucede mucho entre los 3 y los 8 años. Casi que si no ha sucedido, pues es muy probable que vaya a suceder. Entonces, mejor prepárate y revisa cómo sucede, por qué sucede. Entonces, para cada conducta dice, ¿por qué, qué sucede? ¿Cómo lo vas a ver tú? Y luego, ¿qué puedes decir? Y la otra es, ¿qué puedes hacer? Y cuando hablamos de qué puedes hacer, pues entonces estamos hablando de hacer algunas actividades. O sea, sí se les sugiere hacer algunas actividades para educar. Y entonces se trata de ir más allá de solo contestar. Por ejemplo, pues aquí tenemos un dado, ¿no? Que se utiliza ahí y hay otro tipo de actividades. Entonces sal del problema es un ejemplo de cómo le puedes decir. ¿Por qué digo problema? Porque yo creo que la pregunta más frecuente que te va a hacer una mamá, un papá, una educadora, educador de preescolar o primero o segundo de primaria es, ok, ya entendí que es importante, ya entendí que debo participar, pero ¿hasta dónde le digo? ¿Cómo le digo? ¿Qué palabras uso? Por eso se llama el libro ¿Qué digo, qué hago? Porque sé que es difícil saber cuánto responder o qué lenguaje utilizar, ¿no? Por ejemplo, hay veces que cuando damos talleres en estas edades, luego en ocasiones grabamos el audio del aprendizaje. Y entonces, cuando grabamos este audio y los papás y las mamás escuchan el lenguaje que usan los niños y que usan genitales y que pueden decir abuso sexual y cosas así, entonces dicen, ah, o sea, ya entendí que no se trata de negar palabras, ¿no? Lo podemos hablar y empoderar, pero pues con explicaciones muy pequeñitas. Entonces, ¿qué tipo de cosas, de conductas vienen, por ejemplo? Pues una, la exploración de genitales. Ya sabemos que en preescolar y primero de primaria, el acercarse a los propios genitales y explorarlos en dos sentidos, fíjense. Uno es exploración de genitales, nos referimos no cuando está como propiciándose placer, sino simplemente conocer la forma, mover el cuerpo, hacer muchas preguntas sobre que los otros niños a lo mejor tienen los genitales de manera distinta, ¿no? Entonces, ese es un tipo de actividad y lo que sugiere, hay una sugerencia de trabajar con todo el cuerpo, de darle voz a todo el cuerpo, porque aunque los genitales sean muy importantes en sexualidad, todo, ¿verdad? Genitales, nalgas, pezones, etcétera. Lo que es muy importante es que tú enseñes que los genitales son tan importantes como las orejas, como las cejas, como los ojos, como las manos. Y entonces este ejercicio que se les propone es como para permitir a cada parte del cuerpo, pues decir que siente, que le gusta, que agradece. Entonces, por ejemplo, un ejercicio lindo que tú puedes hacer como docente, porque sé que pues este canal lo ven más personas docentes, es justamente un ejercicio de gratitud, ¿no? Y luego, por ejemplo, otro, otra conducta que se revisa, los niños y las niñas, sobre todo cuando están más pequeños y pequeñas, tocan mucho el cuerpo de las personas adultas, no con énfasis erótico. Pueden tocar pecho, pueden tocar nalgas, pueden tocar pierna, pueden tocar cualquier textura suavecita, así como cuando vas al súper que quiere tocar todo, explorar todo, es un poco parecido. Entonces, bueno, pues es algo que comúnmente va a pasar.
primero y segundo de primaria ya no debería pasar tanto, ya más bien tendrían que estar incorporando muchas más reglas de privacidad, ¿no? Y del espacio personal, y probablemente ya apareció el pudor ahí. Pero si yo llego a primero de primaria y nadie me ha dicho, vamos a imaginar que alguien me pudo decir, pero me metió una buena regañada, ¿no? Y vamos a imaginar que nos vamos al extremo y alguien lo vio y no le puso ningún límite porque no quiere hacerle daño a su sexualidad. Entonces, aquí por lo que se trabaja es un punto medio, obviamente, el poder poner límites. Hay una actividad para decir, sí, me agrada a mí que te acerques en el hombro, pero no me agrada que te acerques al pecho, por ejemplo, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que hacen. También revisa otras conductas, como por ejemplo desnudez frente a otras personas, porque sobre todo antes de primero, y ustedes de repente podrán ver, hay una fiesta, llega un amiguito, una amiguita de primero de primaria, tienen calor, jajaja, se quitan una parte de la ropa, sobre todo, pues si en casa todavía se sigue trabajando el desnudo, ¿no? Y de repente, pues pueden para nada darle el significado que tiene para nosotros el desnudo, ¿no? Hay países donde pues los niños ya más grandecitos, hasta más grandecitos, se trabaja con la privacidad del cuerpo. Entonces, pues hay que trabajar con límites amorosos, ¿no? También hay por ahí alguna actividad para cuando los niños y las niñas tienen curiosidad sobre cómo va cambiando el cuerpo. No quiere decir para que ahorita vamos a educar en pubertad. Pubertad se empieza a educar entre los 8 y los 13 años, más o menos, ¿no? Cerca de los 8 años, porque las niñas pueden empezar pubertad entre 8 y 13 y los niños entre 9 y 14. Entonces no tendría nada de malo hablar de los primeros cambios de la pubertad, etcétera. Pero aquí lo que me refiero es que muchas veces los niños y las niñas y niñas te van a preguntar por qué te cambió el cabello, por qué tienes canas, por qué tienes arrugas, porque eres adulto y tienes más vellitos, por ejemplo, los genitales, cuando se han dado cuenta por el desnudo de casa, cuándo voy a crecer, todo ese tipo de cosas, pues hay que trabajarlo, ¿no? Si los niños y las niñas tienen mucha curiosidad sobre el cuerpo, pueden tener curiosidad en varios sentidos. Primero, cómo son las otras que son parecidas a mí, ¿no? Por sexo. Y luego, cómo son los que tienen el cuerpo diferente a mí, porque son diferentes, cómo es el cuerpo, qué se siente tenerlo así. Luego, cómo son las personas que cuando crecen. Entonces, siempre, por ejemplo, por ahí un rompecabezas del cuerpo humano, del crecimiento de ambos géneros, pues vale mucho la pena como para verlo como algo natural, y eso va a disminuir muchísimo las conductas de exploración. O sea, mientras tú te hagas el que no pasa nada o solo regañas o, o le dices que no hable de eso, etcétera, esa curiosidad de por qué los cuerpos cambian con la vida y de por qué hay cuerpos de uno y cuerpo de otro, se va a traducir en muchos más jueguitos sexuales que invaden la privacidad. Entonces, en ese sentido, lo que hace aquí, hay una actividad para que retomes este tema y puedas saciar esa curiosidad, ¿no? También, por supuesto, pues hay un momento donde se habla de la diferencia de los genitales. Casi todos los niños y las niñas van a preguntar un poco, ¿no? Sobre la diferencia de los genitales. O sea, más bien todos lo van a hacer. Todas las personas en algún momento lo van a hacer. Y aquí pues es una oportunidad de decir, pues que los dos cuerpos son valiosos, hay que conocerlos, puedes tener unos muñequitos con genitales, y luego pues retomar un poco la parte valiosa, ¿no? Eso es algo pues muy importante. Un segundito. Entonces, ¿cómo ven? Estas cosas, si tú trabajas de preescolar a segundo de primaria e incluso más arribita, estoy segura
que muchas veces alguien de casa te ha llegado a preguntar, oiga, es que mi niño hace esto, es que mi niña hace esto, o simplemente te va a pasar en el salón, ¿no? Por supuesto que te puede pasar. Entonces también, pues las actividades que vienen aquí en el libro, pues también te pueden servir. Aquí hay otro tema, que causa, eh, pues que en el cual la interpretación adulta es muy difícil de elaborar, ¿no? Eh, Fíjense, y habla sobre el amor infantil. Dice, interés en tener novia, novio o casarse, ¿no? E incluso, pues puedes encontrar bodas, e incluso puedes encontrar invitados e invitadas a las bodas. Entonces, en ese sentido, eh, pues es una invitación a decir, a ver, el amor infantil sí existe y es distinta de la amistad infantil, que ya sabemos que es otro tipo de amor, ¿no? Pero el amor de elegir a alguien, de querer mucho a alguien y de decir quiero que sea mi esposa y de sentir bonito y sentir emoción cuando ves a esa persona, eso existe desde muy temprano en el desarrollo. No les va a pasar a todo mundo, pero sí existe. Ahora, una cosa que a ti te va a pasar en los salones, pues es que luego alguien se casa y luego todo el mundo se anda queriendo casar. Y ya ahí quizá no es por lo mismo, ¿no? O sea, ahí ya no es como por sentir un cariño bonito hacia alguien más, sino pues porque el casarse en nuestra cultura, pues es una experiencia como muy valorada. Entonces, bueno, te invito a que veas en este tema del amor infantil la oportunidad de decir cosas lindas como que el amor se comparte los sentimientos, que en el amor hay respeto, que en el amor tiene que haber buen trato a cualquier edad, ¿no? A cualquier edad. Que está bien si podemos tener una emoción bonita nueva. Y entonces es muy importante porque cuando no educamos en el amor infantil, luego a veces pues se lastiman, luego a veces pues tampoco nos cuentan que se siente el desamor, pero luego a veces pues también puede pasar que alguien crezca con miedo a expresar el amor porque le fue pues como en feria, ¿no? La primera vez que lo hizo o luego hasta me he topado docentes que creen que pueden dar permiso o no para el noviazgo. Imagínense que se toman para sí un permiso que es exclusivamente de la familia, ¿verdad? Y que además, pues no nada más dicen aquí no hay permiso para tener novio, sino que además dicen el amor infantil no existe, ¿no? Entonces, imagínate cómo te alejas de un niño, niña o niña cuando dices lo que tú sientes no existe, lo que tú sientes no es especial, lo que tú sientes es una amistad, ¿no? Eh, entonces, pues es una descalificación muy grande que te va a alejar de poder dar, pues, mensajes muy bonitos, ¿no? Voy a decir dos ejemplos más y luego pues a lo mejor tres ejemplos más de qué actividades vienen. Otro tema que se ve en el libro es el tema del primer rechazo amoroso. ¿Qué decir cuando sucede? Y una actividad para poder acompañar. El otro día nos platicaban en una escuela que un niño de preescolar, ¿eh? Un niño de preescolar, pues le declara su amor a una niña y le lleva algo, le lleva algún dulce o alguna cosa así. Y entonces la niña agarra el dulce o lo que le dio, lo tira al piso y pues con palabras hirientes menosprecia al niño, ¿no? El niño estaba pues impactado, ¿verdad? El niño estaba temblando, obviamente pues terminó llorando con su tristeza. Entonces, fíjense cómo al no educar sobre la amabilidad en el rechazo, en una edad temprana, porque ya aceptamos que ese amor diferente existe, este, al no educar, pues construimos un puente para que el primer amor de la vida, en el caso del niño, se vuelva
pues una experiencia muy humillante, devaluadora, sin empatía, ¿no? Y todo, pues, bueno, los niños y las niñas por su inmadurez, obviamente, pero también porque no hemos compartido, por ejemplo, la gratitud y poder rechazar y con gratitud, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque como no aceptamos el amor infantil, pues entonces tampoco educamos. Entonces, por eso este libro sí incluye ese tema. Y luego habla un poquito también de cuando se pierde un ser querido y habla de un tema súper importante que yo creo que de cada dos familias, una te la va a preguntar siempre si estás de preescolar a segundo de primaria. Y es el tema del autoerotismo, ¿no? Cuando los niños y las niñas exploran su cuerpo, pero sí para sentir bonito, entonces habla un poco de qué podemos decir, de qué podemos hacer. Obviamente que el énfasis es en el trabajo de privacidad, ¿no? Entonces, pues mira, este libro está pequeñito, ¿no? Son poquitas páginas, tiene 82 páginas. Eh, Creo que ha podido acompañar a mamás y papás en muchos sentidos, que ha podido, y docentes y psicólogas, que luego los usan también psicólogos en consulta y se los dan a los papás. Uno, porque está muy sencillo escrito y eso es pues muy importante que cuando tú hables con mamás o papás, les sepa dar consejos que puedan llevar a cabo sin tener una especialidad en sexualidad, ¿no? Que les digas exactamente cómo podrían actuar y a partir de ahí ellos puedan hacer como sus ajustes, que les digas, que les quites la angustia de mi hijo o mi hija será raro, algo estará mal porque está expresando esta conducta sexual, hasta dónde sí, hasta dónde no, cómo reaccionar. Ya me asusto menos si aparecen algunas conductas, me asusto menos porque ya sé que pueden pasar. eh, y eh, yo creo que este libro es como un ejemplo de que las mamás, papás y otras personas cuidadoras, cuando tienen un recurso, lo saben aprovechar, lo agradecen, si les interesa, pero si solo les decimos, es que tú tienes la obligación de educar, es tu compromiso, etcétera, pero no les decimos cómo, cuándo, dónde, con algún ejemplo, pues entonces, pues nada más estamos juzgando sin empatía, ¿no? Sin compasión. Y pues todos, creo que casi todas las personas que estamos aquí nos dedicamos a la educación. Nuestro trabajo es educar lo más bonito que puedas, mejor. Y verás que gran cantidad de papás y mamás responden. Así que, pues eso es más o menos lo que les quería platicar de este libro. Muchas gracias por compartir. Eh, Me ha dado muchos momentos bonitos este libro. Todas esas historias donde maestras, maestros, tíos, tías, abuelos, papás, mamás dicen, es que yo vengo de una historia del silencio, yo vengo de una historia del secreto, es que en mi casa esto no se habló. Eso se puede romper, no es tan difícil. Y aquí hay un cómo, entre muchos otros, ¿verdad? Muchos recursos pues lindos en las librerías y en las redes, etcétera. ¿Cómo ves, Claudia? Muchas gracias. Sí, mira, ya hay algunas preguntas y yo tengo muchísimas. Jenny Wekeman dice que ya viene la FIL de Guadalajara y que le gustaría saber cuál es la revisión más reciente para buscar el libro. Sí, fíjate que este libro nada más lo tenemos en el armario abierto, ¿no? La quinta edición, el quinto ajuste, me parece que fue en 2017, 2019, algo así.
Esa es la última versión y realmente lo pueden encontrar en el armario abierto, porque somos una empresa pequeñita que la verdad pues nos dedicamos a otras cosas en educación sexual y pues el armario pues nos da mucha confianza porque se dedica a eso con fundamento. Excelente, gracias. Entonces, bueno, puedes buscar Armario Abierto en las redes y pedir el libro y te lo envían. Entonces, no importa dónde te encuentres, Armario Abierto hace esas concesiones que son muy buenas, ¿no? Edith Mainrose dice, ¿cómo explican a los niños la diferencia entre niño y niña? Bueno, a ver, eh, depende, ¿verdad? Si yo tengo una población específica con la que el tema que me importa es la diversidad de género, bueno, voy a tener algunos cuidados. Fíjate, una cosa muy importante es que no te bases solo en la diferencia, porque te bases solo en la diferencia. Ese concepto, antes, uno de los conceptos que todavía encontramos mucho es sexualidad es la diferencia entre los niños y las niñas, ¿no? Entonces, externamente, pues, ¿cuál es la diferencia? Pues básicamente los genitales, ¿no? Y eso no es la sexualidad y eso no es solo sexo. Entonces, una cosa es hablar de las características físicas, ¿no? De un cuerpo y del otro cuerpo. Y lo que podemos hacer es lo que tú quieras. Hablar de gratitud o puedes estar hablando de cada parte del cuerpo y ver cómo limpias cada parte del cuerpo o puedes hablar de cada parte del cuerpo y decir para qué nos sirve o puedes hablar cada parte del cuerpo y decir que esa parte puede ser diferente en muchas personas, ¿no? Por ejemplo, supongamos que estoy hablando simplemente de los ojos. Entonces, bueno, pues demuestro varios tipos de ojos, ojos más grandes, ojos más chicos, ojos más chiquitos, ojos uno grande y otro chico, etcétera, porque mi énfasis es en inclusión. Entonces, básicamente, cuando lo que queremos es la pura característica entre un sexo y el otro sexo, les decimos que los dos tenemos genitales, pero que su forma es diferente, pero que los dos tenemos genitales. Y pues fuera de eso, cuando estás en preescolar, casi trabajamos mucho cuerpo por fuera. Ahora, cuando estás en primero o segundo de primaria, también trabajas cuerpo por dentro, ¿eh? Porque los niños aman el cerebro, los pulmones, el corazón, por dónde sale la orina, bueno, todo lo del cuerpo lo quieren saber. Entonces ahí, pues sí tienes más oportunidad de ver algunas diferencias, pero no solo las diferencias, pero entonces ya puedes hablar, pues por ejemplo, que los riñones, casi siempre, pues ambos tenemos dos, puedes hablar del estómago, del hígado, del corazón y también vas a enseñar un poquito los genitales internos, entonces pues sí, hablas, aquí hay un útero, aquí hay unos ovarios, aquí hay unos testículos, ahí sí puede ser que resalte, pero sí te invito a que no solo hables de la diferencia, porque son muchas más cosas en las que somos semejantes. Y nuevamente, cuando tú hablas del cuerpo, decide qué énfasis vas a tener. Ok, ya cubriste la necesidad y luego, pero no importa tu cuerpo, todas las personas son valiosas, todos los cuerpos merecen respeto, cómo cuidas a tu cuerpo todos los días, qué hace tu cuerpo por ti, o sea, como checa el énfasis que le vas a dar, ¿no? Gracias. Isabel Saro dice enhorabuena a Gema. Ah, saben. Bien, creo que es como un saludo. Hay quienes agradecen la recomendación del libro. Norma Angélica Lobato agradece. Y ¿qué haces cuando preguntan cómo nacen los niños? Bueno, a ver, número uno, hay un video súper lindo en Amaze Latinoamérica de cómo nacen los bebés que a los niños y a las niñas les encanta. Nosotros lo ponemos en primero de primaria.
Esa pregunta es muy típica de preescolar, ¿no? Preescolar, primero de primaria. Ya de segundo en adelante, pues solo que nadie les haya explicado, pero en general más bien es una pregunta, o sea, primero es cómo nacen y luego cómo crecen y luego cómo se hacen, un poco más o menos, ¿no? Entonces, ¿cómo nacen? Bueno, pues pueden nacer de dos formas, ¿no? Una por una, bueno, el video está muy lindo, yo lo usaría, y así se llama, algo así como cómo nacen los bebés. Pero si lo tuviera que explicar verbalmente, pues diría que hay dos formas. Uno, con una pequeña abertura por encima, pues cuando vas a hablar del cuerpo humano, hay que enseñarlo, o sea, hay que hacer un dibujito, ¿no? Una pequeña abertura, y otro sale por un caminito que se llama vagina y nace por entre las piernas de la mamá, ¿no? Así sería como básicamente la explicación. Eh, Tenemos por ahí, por ejemplo, hay una actividad por ahí en primero de primaria, pues que se ve este video, y luego se habla de que los niños y las niñas están todos en el corazón de las personas que para ellos son papá, mamá, personas cuidadoras. Hacen un dibujito, pero además hacen un dibujito del día que nacieron. Entonces, cuando en ese dibujito les pedimos primero que que digan una palabra, una cualidad de ellos, por ejemplo, no, pues Claudia, muy amable, ¿no? Entonces, la actividad dice algo así como el día, y el niño y la niña tiene que poner la fecha, nació Claudia, que es muy amable, ¿no? Y hace su dibujito. Claro que antes nosotros explicamos a las familias que sí van a ver ese video, que sí se va a hablar, o sea, porque hay una historia de un gusanito que quiere preguntar cosas, o sea, es una estrategia, ¿no? Pero la cosa es que sí se les dice desde la plática inicial a las familias, oigan, vamos a ver esto, si su hijo o su hija no sabe por dónde nació, pues estaría muy padre que ya lo supiera para cuando llegue esta sesión, que pues casi siempre es la cuarta sesión. Y bueno, pues si no sabe, pues bueno, entonces ahí le pondrá un signo de interrogación, pero de todas formas nació Pedro el 18 de marzo, que es un niño respetuoso, por decir algo, ¿no? O cualquier otra fortaleza que ellos se ubiquen. Y bueno, pues está muy lindo porque hacen ahí por la cama del hospital, ¿no? El niñito ahí saliendo, y pues está muy padre poder decirlo. Eh, entonces, si yo fuera una mamá o un papá, por supuesto que hago una historia linda, ¿verdad? De cómo naciste, porque miren, una cosa muy importante, la respuesta que yo di es la respuesta técnica, que pueden nacer de dos formas, ¿no? Sobre el vientre o por entre las piernas, y que uno se puede llamar parto vaginal y el otro se puede llamar cesárea. Pero acuérdense que cuando hablamos de cómo nacen los bebés, estamos hablando del origen de tu vida. O sea, el día en que tu vida empezó a correr aquí fuera del cuerpo de mamá. Entonces, si yo soy mamá o papá, yo me ocuparía de dar una respuesta muy hermosa. Puedo meterle alguna cosa chistosa que sí haya pasado. Puedo incluso, si quiero, meterle, híjole, no sé, se rompió la fuente, íbamos en el taxi, y uno y yo estaba preocupado. Ok, pero luego, cuando naciste, ¿no? Cuando te vi por primera vez, cuando te abracé por primera vez, si les es posible, ¿no? Si es un niño o una niña que es adoptado, bueno, pues entonces tenemos que crear también nuestra historia del día que naciste para nosotros. Y ojo, muy importante, tienen que tener su propia historia de que para nacer alguien les cuidó, alguien les atendió, porque solitos no hubieran vivido. Entonces, sí les invito mucho a ver que este no es un tema solo técnico, que es un tema de qué bello que formes parte de este mundo, para que tengan cuidado con ese énfasis. Muchas gracias. Esta información es súper valiosa porque efectivamente lo que vamos construyendo de nuestras propias historias nos fortalece, nos da esos lazos de amor, esos lazos de
ser bienvenidas, bienvenidos al mundo Sí. y qué bonito lo presentas. María Elena Muñoz dice, gracias por toda la información que compartes, muy valiosa. Marlene Hernández, es importante saber, ah, bueno, este es un poco, a ver. Es importante saber qué tipo de violencias nos están haciendo y poder estar alerta y buscar apoyo para no quedar con el trauma. Supongo que tiene que ver con cuando hay violencia en la infancia y si es, pues hay muchas formas, ¿no? De violentar a niñas y niños. Claro, y además, una vez que pasas la etapa de educar en lo bonito y de intervenir en estas reacciones cotidianas, pues también llega el momento de hablar de los problemas, ¿no? Y de la prevención y de que estamos ahí para protegerte, para acompañarte si algo pasa. Eh, Sin embargo, es valioso lo que ella dice porque bueno, si no lo pueden hacer de otra forma, hablen de prevención de violencia mínimamente con los niños y las niñas y niñas. Pero de preferencia, la prevención de la violencia entra dentro de esta confianza que fui construyendo cuando te respondí tus preguntas, cuando actué con naturalidad, cuando te puse un límite amoroso. Entonces se crea esa posibilidad de que el niño o la niña pues nos comparta la violencia. Me imagino que algo así quería decir. Sí, yo creo que hay que estar atentas. Y en relación a eso, muchos libros y muchos profesionales de la educación sexual mm, recomiendan nombrar la genitalidad con los nombres científicos, con los Pues, nombres reales, sí. como una estrategia de prevención que no va a evitar, pero sí va a permitir que el niño o la niña pueda nombrar lo que le está pasando con claridad. No sé qué opinas sobre eso. Bueno, sí tiene que ver en parte de prevenir, ¿verdad? Porque el hablar del cuerpo, el nombrarlo correctamente, tiene que ver con el empoderamiento. No solo el nombre, ¿verdad? También hay muchos mensajes alrededor del cuerpo. Hay muchos mensajes alrededor de qué podemos hacer las personas grandes con tu cuerpo o no, por ejemplo, ¿no? Y luego, a la mera hora que ocurren violencias, pues no haber hablado con naturalidad del cuerpo, pues se traduce a veces incluso pues, en perder el juicio, ¿no? Por ejemplo. Entonces, sí, acá definitivamente le podemos llamar si quieren genitales o le podemos llamar vulva, que sí es muy importante. Les apuesto que, bueno, por no exagerar, la mitad de ustedes ya le dijeron vagina a la vulva, ¿no? Muchos niños, o sea, se han modernizado, dicen, yo ya hablo en la casa o en la escuela, pero le dicen vagina a la vulva. Entonces, acuérdense que nada más la vulva es por fuera, ¿no? Y la vagina sí es parte de los genitales, pero internos. Y en el caso de los niños, pues pene y escroto, ¿no? Pene, que todo el mundo entendemos bien, y escroto, pues la bolsita de piel que carga los testículos. Sí tenemos testículos, pero los testículos son internos. Pero está bien, no pasa nada si el niño dice la niña testículos, pero pues son internos, ¿verdad? Lo de afuera pues es el escroto. Y por supuesto también hay que nombrar las nalgas correctamente, el pecho correctamente, los pezones correctamente, el ano correctamente, todo en términos de empoderar, pero también de prevenir la violencia. Pero nuevamente, también las cejas, también las pestañas, también las rodillas, los tobillos, etcétera. Ahora, yo les voy a decir, cuando los niños y las niñas y niños no tienen mucha educación sobre el cuerpo, pues luego a veces se van a reír, ¿no? O se van a asustar. Mira, hemos tenido personas de estas edades chiquitas que los regañan y que les dicen que es una falta de respeto decirle genitales o pene a los genitales. O sea, imagínate
pues la dificultad que puede ocurrir en las familias, ¿no? Pero hace 1 o 2 años, pues estábamos revisando, hay que hacerlo bonito, dinámico, con colores, con todo. Pero bueno, estábamos revisando los nombres de las partes del cuerpo. Estábamos en primero de primaria. Y entonces yo me había llevado unas letras con caritas, ¿no? Un abecedario con caritas. Entonces dije, bueno, los puse en el pizarrón y les iba diciendo la parte del cuerpo, pero ponía ahí la inicial, ¿no? La V, P, O, etcétera. Total que a los niños les gustan mucho los retos, ¿no? Y les gusta mucho competir, y les gusta mucho demostrar que tienen habilidades. Entonces, por alguna razón, porque no era parte realmente de la actividad, en ese salón surgió que a ver quién podía decir todas las partes del cuerpo solo con las iniciales. Entonces, adiós pena, adiós, o sea, ya no se acordaban de por qué los genitales los decíamos o no. En la siguiente clase, como todo mundo le gusta competir, en la siguiente clase tenías criaturitas de este tamañito y yo nada más ponía la pura inicial y decía, escroto, vulva, pene, cejas. E incluso, por ejemplo, si yo ponía una V y luego después otra V, bastaba con que yo le pusiera el dedo a la otra V para que dijera vagina. Y ya, adiós pena. Y niños y niñas diciendo en menos de un minuto todas las partes del cuerpo y se ganaban una calcomanía, ¿no? Entonces, puede ser algo tan sencillo como eso. O un juego de adivinanzas, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, pues al cuerpo lo amamos cuando aprendemos que es nuestro, ese es otro tema importante, ¿no? Que sea nuestro amigo, el cuerpo como alguien que es nuestro amigo, que nos ayuda mucho, que nos trata bien, y cómo tratamos nosotros a un amigo. Entonces ahí nos podemos ir a esto. E incluso yo puedo como docente, ya ves que en los salones tenemos contratos sociales, ¿no? Que pues hablan de los acuerdos de grupo. Bueno, yo puedo poner ahí dentro de mi contrato social cómo cuidaremos el cuerpo. Yo puedo encargar también traer una cremita y que todo el mundo se ponga cremita en invierno en las manos ahí en el salón, por ejemplo. O sea, hay mil cosas que se pueden hacer, pero sí, los apodos, pues para nada, ¿no? Ni sobrenombres. Y cuando tú estás en el salón y un niño le dice de manera incorrecta, pues no te rías, ¿no? No te ataques de la risa, tampoco te enojes, pero sí dile con amabilidad. Acuérdate que así como a las personas nos gusta que nos llamen por nuestro nombre, al cuerpo también. Te pido por favor que le llames así, ¿no? Y si todo el mundo se ríe, jajaja, me calmo y digo, entiendo que puedan tener varias emociones, qué les hace sentir llamar al cuerpo de esta manera, le doy un poquito de contención al grupo y luego le digo, pero lo más educado, lo más amable, cordial con el cuerpo, es llamarle por su nombre, ¿no? Eh, por acá nos pregunta eh, Melis Contreras si está comprendiendo bien eh, que la diversidad de género son las características físicas que distinguen a los niños de las niñas y que son los genitales externos e internos. No, eso es sexo, ¿no? Las características físicas externas e internas, incluyendo las del cerebro, la de los genitales, etcétera, eso es sexo. Bien, y género sería más la construcción social que se hace de qué características tenemos por ser Sí, chicas, chicos, o si no concuerdo con las características que la sociedad me ha dotado o me ha normado, entonces tengo una identidad distinta a la que me han dotado, ¿no? Porque pensaba en eso, cuando un niño o una niña dicen ser lo contrario
a lo que a sus lo que su cuerpo genitales. señala. Ajá. Ajá. ¿Qué hacemos en esos casos? Bueno, pues le preguntaríamos cómo se siente por eso, ¿no? Le diríamos que aquí es una persona bienvenida. Eh, Podríamos rescatar algunas de sus cualidades. Le podemos preguntar si quiere que hagamos algo con eso que nos está diciendo, ¿no? Y ya, digo, a menos que nos esté pidiendo que le llamemos por otro nombre o alguna cosa así, bueno, pues ya saben, ¿no? Por ahí en los protocolos, en un protocolo por ahí que está en el, es que no me acuerdo si es el de Ciudad de México, contra la discriminación, dice pues que es algo que hay que validar, ¿no? Y entonces, ¿qué puedo hacer yo en el grupo para no estar con ese dilema todo el tiempo? Pues entonces dejo de hacer cosas como decir, fórmense acá las niñas y acá los niños todo el tiempo, por ejemplo, ¿no? Empiezo a tener el manejo más con diversidad, como por ejemplo, ahora nos vamos a formar de grande a chico, ahora nos vamos a formar de chico a grande, ahora nos vamos a formar por fecha de nacimiento. Este Va a ser un motivador para mí, para que yo no esté clasificando todo, que ya no lo debería clasificar, ¿no? Pero por los niños son o por las niñas son, me voy a ir más por las personas, me voy a ir más por el valor de la persona. A lo mejor si empiezo a tener algún problema, como por ejemplo, eh, no sé, es que no tiene que pasar así, pero supongamos que diga, no sé, quiere traer este tipo de juguete y este juguete es de niñas. La verdad es que te va a pasar poquito, de segundo de primaria para abajo, te va a pasar poquito que eso sea un problema, porque son mucho más incluyentes, mucho más flexibles. A ellos no les importa si hoy soy el rey en la actuación, y hoy soy la mamá, y hoy soy el papá, y los colores son para todo mundo, etcétera. Pero cuando vas entrando a tercero de primaria, de tercero, cuarto y quinto, si no trabajaste inclusión, pues entonces vas a empezar a tener problemas, ¿no? Entonces, vamos a imaginar que dice, no, pues es que este juguete no es para niñas, ¿no? Por ejemplo. Bueno, pues ahí tendríamos que ver a ver cuál es el objetivo de este juguete, qué enseña este juguete. Lo que enseña este juguete podría ser bueno para cualquier persona o es algo que solo tienen que aprender las personas que se sienten niñas. Entonces tendríamos que ir como cuestionando cosa por cosa y a lo mejor podríamos hacer algo como de inclusión. Por ejemplo, vamos a imaginar que podemos hacer un día de dibujar el juguete que más te gusta, dibujar la música que más te gusta. O sea, como para hacer ver que todos los grupos hay muchas formas de diversidad y eso tiene que ver también con los juguetes. Si esa conducta se tradujera en exclusión, pues entonces como cualquier otro grupo donde hay exclusión por cualquier razón, pues yo tengo que sensibilizar a través de la empatía, ¿no? Tengo que hacer que haya una reparación del daño, tengo que poner consecuencias tradicionales, tengo que hacer un compromiso de no repetición, pero siempre partiendo desde la empatía. Para los niños y las niñas siempre es un poco más difícil integrar la diversidad cuando no la conocen, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese sentido, podemos hablar de muchas formas de ser niños o niñas, de que no todas las personas se identifican pues de manera como corresponde con su cuerpo, que las personas somos más allá de nuestra identidad de género, o sea, es que depende un poco, ¿no? Por ejemplo, si a mí me dijeran, no, pues niña, pues nada más se junta, no se quiere juntar nunca con tales personas, ¿no? De tal sexo o de tal género en el salón. Bueno, sí es un problema, porque eso no tiene que ver solo con su identidad de género, eso tiene que ver con la integración grupal, ¿sí ves? Entonces, aunque no importa
es el género. Si tú dijeras, pues los niños del fútbol solo se juntan con quienes juegan fútbol y no se juntan con los demás, de todas formas mi trabajo sería integral. Ahora, tampoco nos hacemos los que no pasa nada, ¿verdad? Sí sería importante acercarnos a esa familia, ver si requieren orientación, ver si requieren contención y hacer ver que las características de su hija hacen muy importante empoderarle en varios sentidos, afrontar varias circunstancias que van a suceder y pues ahora sí que ir creando lazos donde el niño, niña o niña pues pueda crecer, ¿no? Entonces, más o menos por ahí iría. Pero sí, o sea, lo más sencillo es lo primero que dije, ¿no? Ok, pues me parece bien que te sientas así, cada quien puede saber cómo se siente. Para mí eres igual, una persona igual de valiosa que los demás. ¿Hay algo que quieras que yo haga con esto que me estás compartiendo? Más o menos, ¿no? Muchas, muchas gracias. Eso me parece que se apega mucho a este comentario. Dice Isabel Saro, una forma linda, fluida, sutil y verídica de responder y educar en sexualidad infantil. Se antoja el libro sin duda. Me parece muy, muy lindo. Y por último, nada más, te preguntaría, ¿es bien distinto que un niño, una niña nos diga, él es mi novio, él me gusta mucho, ella me gusta mucho, a que los adultos estemos diciendo, ella es tu novia, él Ah, es tu claro, novio? claro. Hay una distancia enorme entre una cosa y otra, ¿no? Por supuesto, por supuesto. A ver, muchas personas menores de 8 años van a sentir un enamoramiento especial de un día, de un minuto, o de un año, o de 3 años, no sé, puede variar mucho. Y yo creo que por lo menos a 50-60% les va a suceder, ¿no? Y ahí nuestra tarea es escuchar, validar su sentir, mandarle un mensaje positivo acerca del amor saludable y que nos mantengamos cerca. No le voy a estar preguntando todos los días, hoy viste a tu novia, hoy viste a tu novio, oye, regálale esto, oye, ya viene Navidad, mucho menos voy a andar yo comprando con mi dinero algo para el niño o la niña o niña que es novio de esa persona, ¿de acuerdo? Y tampoco vamos a hacer esa locura de, bueno, pues entonces, bueno, perdón, perdón por la etiqueta, discúlpenme. Tampoco vamos a hacer eso de decir, oye, tu hijo y mi hija de Kinder 2 son novios, vámonos al cine, que se sienten juntos. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Expresión infantil de acuerdo a las capacidades infantiles. O sea, ¿qué va a pasar? ¿Qué le tienes que enseñar? Pues que el amor infantil, ¿cómo se expresa? Saludando, sonriendo, dando un dibujito, compartiendo la manzana, ¿sí ven? Y si le quiere hacer un regalo, pues que se lo haga con sus propios recursos, ¿no? Yo recuerdo en alguna Navidad, no me acuerdo qué pasó en mi familia, o no me acuerdo dónde, pero creo que fue en mi familia, que unos envolvieron unas piedritas de regalo, ¿no? Porque no había para más. Entonces, esto de expresar el cariño, pues sí es muy bonito, pero que sea expresiones de amor infantiles. Yo no presiono, tampoco sería correcto estarle preguntando a mi niño, a mi niña, oye, ¿ya te gusta alguien? Oye, ¿quién va a ser tu novia? Tampoco está muy adecuado, por ejemplo, no he visto ningún niño hombre que le digan, oye, hasta que tengas 25. ¿Sí me explico? Y sí he visto muchas niñas, mujeres, a las que les dicen, o bueno, que los papás las persiguen con identidad de género así, que les dicen cuando tengas 15, cuando tengas 20, cuando tengas 25, quitándole todo el poder de decidir, no enseñándole a distinguir el buen trato del maltrato y ellos pensando que es como una broma, pero ella sufriendo y no entendiendo por qué, ¿no? Eso tampoco lo hagan. Eh, Otra cosa les iba a decir que no hicieran. Bueno, lo que no hay que hacer es interpretar el amor infantil, como más de pareja,
como un amor adolescente o como un amor adulto, ¿no? No es lo mismo, pero sí es especial. Yo a veces les digo a las personas cuidadoras, o sea, si de plano no pueden con esto y le van a decir que no puede tener novio, entonces, o novia, entonces le pueden decir, es que en nuestra casa la costumbre es que el novio es cuando ya puedes ir al cine con la persona, ir con un helado, hablar, pues, o sea, cosas como de adolescentes. Por eso entendemos lo que sientes, pero el permiso pues se posterga, ¿no? Pues, o sea, eso sí lo van a hacer muchos papás, no nos vamos a hacer a los ojos. Pero bueno, entonces es amor cuando se da, acompañar cuando se da y la expresión que sea infantil. Tampoco me voy a aliar, ¿verdad? Por ejemplo, también saben que está terrible. Ay, sí, mi hijo muy gallo, tiene 3 novias. O sea, mi hija es tu gallina, ¿o qué? ¿No? ¿Y qué no entiendes o sea, claro, en la vida adulta o cuando vayan siendo más grandes, pues definirán sus modelos de amor, ¿verdad? Pero mientras están tan chiquitos, pues sí sugerimos que se asocie el amor a un compromiso especial por cuidar ese amor, ¿no? Y el buen trato, eso me encantó. Ah, sí, por Sí, supuesto. sí. Oye, porque sí puede pasar en preescolar y primero, segundo, que tengamos una niña pegándole al niño o trayéndolo como su sirviente, ¿no? O, o hemos tenido niños de preescolar diciéndole no puedes hacer esto y celando a las niñas. Imagínense desde cuándo puede suceder estas cosas. Y bueno, pues es que las criaturas van viendo los modelos de amor, pues en los videojuegos, en las series, en las películas, en la propia familia, etcétera. Y entonces, pues es bien importante, ¿verdad? Sí tenemos también problemas desde chiquitos. Em, y luego, pues sí, también tenemos que decir que los niños y niñas no somos novios de las personas grandes, ¿verdad? Muy bien. Aunque Muchas, ellos se pueden enamorar de los grandes, sí, eso se entiende, ¿no? muchas gracias. Mira, vamos a hacer ahora unos anuncios parroquiales que hacemos cada semana para quienes nos están viendo por primera vez. Nada más comunicarles que somos Educaréis, un programa de educación integral en sexualidad para construir comunidades de aprendizaje con docentes. Sabemos que aquí nos acompañan familias y estudiantes también y pueden vernos en Telegram. Nuestro canal de Telegram es Educaréis. Ahí van a recibir información, actividades de clase donde transversalizamos contenidos académicos de diferentes asignaturas o ahora campos formativos por este lenguaje de la nueva escuela mexicana, campos formativos con objetivos de aprendizaje de la educación integral en sexualidad. Estamos acá en Facebook, estamos también en Instagram. Todas nuestras charlas, webinars de los miércoles están también en nuestro canal de YouTube. Pueden entrar ahí, buscarnos para revisar qué temáticas hemos abordado y que puedan consultarlas. Tenemos WhatsApp para diferentes niveles educativos desde preescolar hasta media superior, bachillerato, y estamos en TikTok, tenemos un sitio de Google y nuestro Gmail que es educareis3. Y la próxima semana estaremos hablando con la doctora Rafaela Shibom sobre anticoncepción adolescente, avances y retos hacia el futuro. Pues La mera mera del tema, ¿no? sí, sí, la verdad es que son muy generosas ustedes en acompañarnos y poder compartir en este espacio con
quienes nos siguen. Muchas, muchas gracias nuevamente, Contrario. Gema. Pues despidámonos Y de pues Facebook. miren, ahora para Navidad, piensen en un regalito que eduque, un regalito que muestre el cuerpo, un regalito, un juego sobre la amistad, unos muñequitos sexuados, algo para que niños, niñas y niñas puedan expresar su ternura, incluyan alguna cosa así bonita, o un cuento, ¿no? O un cuento, un libro, un rompecabezas. Pues muchas, muchas gracias. Al María, contrario, un privilegio. Muchas gracias, muchas felicidades por un canal tan bonito, tan integral. Pues revisen todos esos recursos que son regalos. gracias. María Aurora, Bueno, a lo mejor como está mal